Pequeña pero espectacular, Escocia es famosa por sus majestuosos paisajes montañosos, sus tranquilos lagos y sus valles azotados por el viento, todo ello bordeado por miles de kilómetros de espectaculares costas. Es una tierra de contrastes y a menudo posee una cualidad mágica. Sus castillos y campos de batalla nos cuentan su historia, con un traje nacional característico y su música de gaitas. Escocia ha forjado una identidad reconocible en todo el mundo. Sus ondulantes y vastos espacios naturales contrastan con las bulliciosas ciudades como Edimburgo, Glasgow e Inverness, sedes de museos y galerías de categoría mundial. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Escocia. Número 1. Escocia está ubicada en el noroeste de Europa y está constituida con el tercio norte de la isla de Gran Bretaña. Además, su territorio cuenta con más de 790 islas. Comparte fronteras al sur con Inglaterra y está rodeada de varios cuerpos de agua, al norte y al oeste con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte y al suroeste con el Canal del Norte y el Mar de Irlanda. Escocia es una de las 4 naciones que constituyen el Reino Unido, al igual que Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Desde 1996, Escocia está dividida en 32 diferentes regiones administrativas. Número 2. ¿Es Escocia un país? Hay muchas definiciones de lo que es un país. Desde su uso común para referirse a unas regiones culturales e históricas dentro de un país, hasta una de las más comunes que lo define como un área geográfica bajo la soberanía de una entidad políticamente independiente. Aunque desde el 2014 el Parlamento escocés recibió la mayor transferencia de competencias en la historia del Reino Unido, no posee poder sobre su comercio internacional, por ejemplo. Así que como conclusión podemos decir que históricamente Escocia sí es un país, aunque no es un país independiente y soberano, sino un país constituyente del Reino Unido y cuyo jefe de Estado es el monarca británico. Número 3. Si algo describe la geografía física de Escocia, es un marcado paisaje causado por los efectos de la glaciación, como en ninguna otra parte de Gran Bretaña. Esto ha dotado a Escocia de su paisaje extraordinario, salpicado de fiordos y lagos. El norte de Escocia se conoce como las Tierras Altas, o Highlands. Es la zona más accidentada de Gran Bretaña, llena de grandes montañas y profundos valles. En el centro de Escocia se encuentra un estrecho cinturón montañoso conocido como las Tierras Bajas Centrales, en donde vive el 75% de los escoceses. Finalmente, en la frontera sur de Escocia, encontramos las llamadas Tierras Altas Meridionales. Número 4. ¿Por qué se llama así Escocia? Cuando los romanos llegaron a la Gran Bretaña en el siglo I, el norte de la isla era habitado por una tribu feroz, quienes acostumbraban a pintar sus cuerpos, de donde los romanos les llamaron los pictos, y sus tierras, hogar de inmensos bosques de pino, recibió el nombre de Caledonia, derivada de Kelidon, que significa bosque. Cuando los romanos abandonaron la isla en el siglo V, el norte de Gran Bretaña fue invadida por la tribu cristiana celta irlandesa de los escotos. Aunque los escotos nunca conquistaron toda la región, ya para el siglo X, la región era conocida como Scotland, o la tierra de los escotos, es decir, Escocia. Número 5. Escocia posee la proporción más grande en el mundo de pelirrojos. 13 de cada 100 escoceses son pelirrojos. Pero ¿por qué hay tantos pelirrojos en Escocia? De acuerdo a varios especialistas, poseer el cabello rojizo, la piel clara y la cara llena de pecas, entre otras razones, se debe a la mutación del gen receptor de la melanocortina 1. Esta mutación permite que estas personas sinteticen en una cantidad importante la feomelanina, la molécula que da color rojizo a nuestros labios, y en el caso de los pelirrojos, a sus cabellos. En lugares con muchos días con poca luz solar, esto hace que su piel clara sea capaz de absorber toda la luz solar disponible, con el fin de que el cuerpo produzca la vitamina D necesaria. Número 6. Ubicada en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth, encontramos la bella ciudad de Edimburgo, capital escocesa desde 1437 y actual sede del gobierno escocés.
Edimburgo es famosa por ser sede de importantes instituciones educativas que fueron destacados centros intelectuales durante la Ilustración, contando con grandes figuras como David Hume o Adam Smith. No en vano es conocida coloquialmente como la Atenas del Norte. Edimburgo posee un casco histórico medieval muy impactante, conocido como el Old Town, pero no solo eso, también un sector conocido como el New Town, con una arquitectura georgiana que sirve como ejemplo a nivel internacional. De allí que ambos sectores sean patrimonios de la humanidad. Número 7. Edimburgo fue desarrollado alrededor de un castillo, el Castillo de Edimburgo, construido sobre lo que se cree es un volcán extinto. El castillo consta con un único acceso, una explanada que se extiende hasta el final de lo que se conoce como la Royal Mile, la avenida que comunica el castillo de Edimburgo con el palacio de Holyrood House. La Royal Mile es la principal atracción del Old Town edimburgués y rivaliza con el Princess Street en el New Town. Otros puntos a destacar en Edimburgo es Calton Hill, sede de varios monumentos como el Observatorio y Patrimonios de la Humanidad, además del mismo gobierno escocés. Número 8. En el área de Edimburgo encontramos 3 puentes emblemáticos de Escocia. Los 3 comunican el sureste con el noreste del país sobre el fiordo del Forth. El primero, un puente ferroviario construido en 1890, descrito como uno de los monumentos más reconocibles de Escocia y declarado Patrimonio de la Humanidad. El segundo, inaugurado en 1964, el Forth Road, un puente vehicular colgante y por aquella época el mayor de este tipo en Europa. Y el tercero, Queen's Ferry Crossing, una maravilla de la ingeniería moderna, el más alto del Reino Unido y que ha sido construido para sustituir a Forth Road, que será utilizado solamente para uso de autobuses, peatones y bicicletas. Número 9. Las tierras altas o los Highlands son recorridos por la Costa Norte 500, una magnífica ruta turística que recorre los mejores lugares de Escocia. Aquí el clima es tan cambiante como el paisaje, una combinación de montañas, las más altas del Reino Unido, entre ellas la icónica Ben Nevis, con 1345 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de Gran Bretaña. Las sombrías y a la vez hermosas tierras del norte se sienten como en ningún otro lugar de la isla, siendo la región más despoblada su perdurable sensación de lejanía. Las vastas turberas del norte se encuentran entre las áreas silvestres más extensas y vírgenes de Europa. Número 10. Los valles. En Escocia hay muchas colinas y valles por descubrir, y todas ellas tienen su propio carácter. Pero sin duda, el valle montañoso más famoso y espectacular de Escocia es Glencoe, que combina 2 cualidades esenciales de los Highlands, un paisaje espectacular y un profundo sentido de la historia. Aunque existen otros valles como el Glen Brittle, el Great Glen que divide en 2 las Highlands escocesas. Estos valles son populares por las aventuras de senderismo y ciclismo, como las que ofrece el Parque Nacional de Cairngorms. Este vasto espacio natural es hogar de renos, ciervos y liebres de montaña. Número 11. Los lagos escoceses, a menudo conocidos como loch del gaélico, son una característica brillante del paisaje del país, ya que existen más de 30.000 en todo el territorio. Hace siglos, el Great Glen nació de una grieta geológica que dividía Escocia de costa a costa. Los glaciares ahondaron esta zanja y el resultado es hoy un largo valle de montañas escarpadas y profundos y oscuros lagos. Algunos son grandes, como Loch Lomond, la mayor masa de agua dulce del Reino Unido, y a quien Sir Walter Scott calificó como el rey de los lagos. Otros pequeños como Loch Restall, y otros históricos y escénicos, como Loch Duich, pero sin duda su lago más famoso es Loch Ness. Número 12. El lago Ness. Probablemente el lago escocés más conocido, gracias a su famoso habitante, Nessie, el monstruo del lago Ness, uno de los monstruos más famosos de todo el mundo. El lago Ness tiene 37 kilómetros de largo y es muy profundo. En un viaje a través del lago podemos encontrar uno de los castillos más fotogénicos de Escocia, el castillo de Urquhart, que fue incendiado en 1692 para evitar que cayera en manos de los jacobitas.
En el extremo sur del lago se encuentra el Canal de Caledonia, que conecta las costas este y oeste de Escocia, a lo largo del Great Glen desde Fort William hasta Inverness. Número 13. Los castillos. Escocia está repleta de fascinantes castillos que visitar, desde imponentes fortalezas que coronan peñascos a orillas del mar y de los lagos hasta residencias victorianas que recuerdan la historia, convirtiéndose en ventanas al pasado. Cada uno de los numerosos castillos de Escocia tiene sus propios secretos y leyendas. Entre los más importantes podemos mencionar el castillo Alliandonan, sin duda un ícono escocés, perteneciente al clan Mackenzie, situado estratégicamente en su propia isla. El castillo Stoker, construido originalmente por el clan MacDougall, la fortaleza medieval del castillo Dunnottar y el castillo Balmoral, hogar de la familia real del Reino Unido. Número 14. El tartán escocés es el tejido nacional, generalmente de lana, con el que se fabrican determinadas prendas de ropa, como es el caso precisamente del kilt o falda escocesa, una prenda masculina que se fabrica con tejido de tartán. Desde el siglo XII, la sociedad escocesa se dividía en clanes, que proviene del término gaélico clan, que significa familia o descendencia. Cada clan contaba con su propio territorio y tartán distintivo, como ejemplo, los de MacDonald, los Douglas, los Campbell y los MacLeod. El jefe del clan fungía en parte como rey, protector y juez, y tenían un poder real sobre las tierras que controlaban. Número 15. Los habitantes de los Highlands escoceses siempre desarrollaron su propia cultura y costumbres diferentes a los habitantes del sur de Escocia o Lowlands, comenzando con su idioma, el gaélico, un idioma de origen celta que aún hoy en día ha influenciado fuertemente el inglés hablado en esta región. Una de las costumbres más destacadas son sus juegos, una especie de olimpiadas de los Highlands. Se dice que gracias a su influencia, el lanzamiento de bala y el de martillo fueron añadidos como deportes olímpicos modernos. Si hablamos de los Lowlands, sin lugar a dudas su contribución más famosa en el deporte es el golf, originado en St. Andrews, en donde se jugaba desde el siglo XII. Número 16. La capital de los Highlands escoceses es la pequeña pero bella ciudad de Inverness, situada en la desembocadura del río Ness, en el noreste de Escocia. De allí que en verano se ve muy frecuentada por los pescadores de salmón. Inverness es dominada por una colina en donde se ubica el castillo de Inverness, un castillo victoriano hecho de cantera roja. En las afueras de Inverness se llevó a cabo la famosa batalla de Culloden en 1745, dando fin al levantamiento de los jacobitas y con ello al sistema de clanes que regía en Escocia. Número 17. Uno de los recorridos más escénicos por los Highlands escoceses es sin lugar a dudas tomar el tren de vapor Jacobite o Jacobita, que une las ciudades de Fort William y Mallaig. El recorrido es famoso por la indiscutible belleza de sus paisajes, pero también por haber aparecido en varias películas y series de televisión. Uno de esos puntos más famosos es el viaducto de 21 arcos de Glenfinnan. Número 18. Cercanas a las costas del oeste de Escocia se encuentran las Islas Hébridas, las cuales comúnmente suelen dividirse en dos grupos, las Islas Hébridas interiores y las Hébridas exteriores. El suelo de las Hébridas es considerado como el más antiguo de las islas británicas, de allí su carácter rupestre y exótico, tan exótico que por siglos ha sido considerada como una tierra de hadas y duendes por la mitología nórdica y ha inspirado a muchos escritores y músicos. Más de 500 islas e islotes forman este lugar maravilloso, pero sin lugar a dudas la más famosa de ellas es la isla de Skye. Número 19. La isla de Skye está unida al resto de Escocia por el puente homónimo. La isla está llena de lugares que parecen fondos de películas, y de hecho lo han sido. Uno de esos lugares idílicos es el castillo de Dunvegan, hogar del jefe del clan MacLeod. En el extremo opuesto de la isla encontramos Kilt Rock, una maravilla natural de la isla, y que junto con la cascada de Melt nos evoca a un Kilt escocés cayendo al océano. En el corazón de la isla encontramos Fairy Glen, el Valle de las Hadas. En el oeste de la isla encontramos el faro de Nist Point, uno de los más famosos del mundo. Y finalmente, Old Man of Storr, un lugar que confirma el toque mágico de estas islas. Número 20. Aberdeen, conocida como la ciudad del granito.
es una ciudad en la costa noreste de Escocia, de la que es su tercera ciudad más poblada. Aberdeen fue uno de los puertos más importantes de Escocia desde la Edad Media. Su importancia comercial e industrial se ha visto renovada e incrementada desde 1969, cuando en el Mar del Norte se descubrieron yacimientos petrolíferos. Desde entonces, Aberdeen ha sido conocida como la capital petrolera de Europa en alta mar. La región de Aberdeen también concentra la mayor cantidad de castillos en Escocia, 18 castillos en la región. Número 21. Las Islas de Escocia. Hay 790 islas que forman parte del territorio escocés, existiendo 4 grupos principales. Primero, las Hébridas interiores y exteriores. Segundo, las Shetland, un conjunto de más de 100 islas escarpadas y con acantilados que forman el dominio más septentrional de Escocia, más cerca de Noruega y del círculo polar ártico que de Inglaterra. Tercero, las Islas Orcadas, formada por unas 70 islas y escollos rocosos que cuentan con la mayor concentración de yacimientos arqueológicos de Gran Bretaña, como Skora Brae, y conocidas por su extraordinaria belleza natural. La puerta de entrada a todas estas islas es el ferry de la hermosa ciudad de Oban, del gaélico Pequeña Bahía, conocida como la capital del marisco en Escocia. La pesca y la cría de salmón son los pilares de su economía. Número 22. El ganado. Una de las experiencias más escocesas es su ganado. Básicamente hay más ovejas que personas en Escocia. En casi 15.000 granjas hay 6.83 millones de estos encantadores animales frente a 5.5 millones de habitantes. ¿Y qué decir de las peludas y encantadoras vacas de las Highlands? O como las llaman los escoceses, las Highland Coos. Estos icónicos, resistentes y dóciles animales pueden encontrarse en toda Escocia. Además, Escocia es la tierra del Angus, una raza escocesa de ganado vacuno conocida en todo el mundo por su deliciosa carne. En el 2020, la raza representaba más del 17% de la industria de la carne de vacuno de todo el Reino Unido. Número 23. Glasgow, la mayor ciudad de Escocia, situada a orillas del caudaloso río Clyde. Edificios históricos recuerdan a los visitantes sus raíces preindustriales, pero la Glasgow moderna creció gracias a las riquezas del Imperio Británico y la Revolución Industrial. En el siglo XVIII y XIX se reinventó como centro de fabricación de algodón y de construcción naval, atrayendo a muchos inmigrantes. Su población pasó de 40.000 a más de 500.000 habitantes. Este antiguo gigante industrial cambió irremediablemente en la década de los 90. Un proyecto de remodelación de 500 millones de libras en el puerto de Glasgow ha recuperado los antiguos astilleros y muelles de la ciudad para su uso comercial, con museos, edificios contemporáneos, entre ellos las estructuras revestidas de titanio como el auditorio y la torre del Science Center. Número 24. La cultura escocesa. La oferta artística y cultural de Escocia es amplia y diversa, conocida como la capital mundial de los festivales. Con impresionantes paisajes, arte y arquitectura, Escocia es lugar de rodaje de películas internacionales de gran éxito, además de destacados festivales musicales, el cautivador Festival Literario y el Festival del Cine de Edimburgo. Pero sin duda, sus íconos culturales por mucho son las gaitas, su instrumento nacional. Glasgow suele ser la sede del Festival Mundial de Bandas de Gaitas cada mes de agosto, cuando cientos de músicos ataviados con sus trajes de las Highlands acuden a la ciudad. Número 25. La religión. Otra tradición de su cultura es la Iglesia Nacional de Escocia, la cual aceptó la fe presbiteriana durante la Reforma del siglo XVI. Los reformistas escoceses estaban bajo la influencia de los reformistas suizos. El tono calvinista de la Reforma escocesa se atribuye a John Knox, que se convirtió en el líder de la Reforma escocesa. Los reformistas escoceses celebraron un parlamento en agosto de 1560, que abolió la autoridad del Papa en Escocia, adoptó la confesión escocesa y un sistema de gobierno de presbíteros o cuerpo de ministros o ancianos. Número 26. Los Borders o la frontera con Inglaterra. El sur de Escocia es una mezcla de atractivos paisajes, edificaciones y ciudades históricas como Melrose, castillos y abadías en ruinas debido a las guerras fronterizas que se remontan a finales del siglo XIII.
Las redondeadas colinas de los Borders escoceses se llevaron la peor parte de este feroz conflicto entre Escocia e Inglaterra, con épicas batallas por la liberación de Escocia, como las dirigidas por el héroe escocés William Wallace. Al viajar desde los sombríos páramos de la vecina Northumberland, les sorprenderá la verde exuberancia de la geografía de la región. Número 27. Inventos escoceses. A pesar de su tamaño y población relativamente pequeños, Escocia ha producido un notable número de inventores a lo largo de los siglos. Los años 1700 y 1800 fueron años de una creatividad tan intensa que se conocieron como el período de la Ilustración escocesa. Desde la televisión, uno de los inventos más importantes del mundo moderno, invento del escocés John Logie Baird, la penicilina, inventada por Sir Alexander Fleming, el primer teléfono de la historia, inventado por el escocés Alexander Graham Bell, la máquina de vapor de James Watt, uno de los verdaderos pioneros de la revolución industrial, los neumáticos inventados por John Boyne Dunlop, que nació en Ayrshire, la tostadora eléctrica de Alan McMasters, el termo de Sir James Dewar, el refrigerador de William Cullen, el primer cajero automático de James Woodfellow. Número 28. El Perthshire. Desde sus serenos valles y sus interminables extensiones de frondosos bosques, es fácil entender por qué Sir Walter Scott denominó a Perthshire la parte más bella del Reino del Norte, llamado el corazón de Escocia, centro de la vida rural del país. La histórica ciudad de Stirling, con su impresionante castillo, famoso por haber sido en su día un palacio real, es uno de los mejores lugares de Escocia para entender el país. En las afueras de la ciudad se encuentra el centro del patrimonio de Bannockburn. Fue aquí donde el rey escocés Robert de Bruce expulsó al ejército inglés, y el lugar conmemora esta histórica victoria. Número 29. La economía de Escocia. Desde las actas de unión de 1707, la economía de Escocia ha estado estrechamente alineada con la economía del resto del Reino Unido, e Inglaterra ha sido históricamente su principal socio comercial. Su economía se basa en la manufacturación desde la época de la Revolución Industrial, que dejó un legado en la diversidad de bienes y servicios que produce Escocia, desde textiles hasta el whisky, existiendo más de 130 destilerías en la región, representando el 25% de las exportaciones del Reino Unido y el 80% de las exportaciones escocesas de alimentos y bebidas. En la actualidad, la economía escocesa se basa en la extracción de gas y petróleo en las costas del norte, siendo la mayor industria en empleos del país, así también en la fabricación de motores a reacción, de aviones, de barcos y autobuses, además de software informático y microprocesadores. Número 30. La diáspora escocesa. Los escoceses también son más propensos a dejar su tierra y establecerse en otro lugar más que cualquier otro pueblo de habla inglesa. Una proporción significativa de personas nacidas en Escocia, al menos el 20%, viven en otros lugares del Reino Unido o en el extranjero, según un informe del gobierno escocés. Más de 850.000 viven en Inglaterra y Gales, mientras que otros 200.000 viven en el extranjero. Aunque la tradición de que los escoceses se desplacen por diversas razones al sur de la frontera o más allá se remonta hace siglos, habiendo sido sus principales destinos países como Canadá, donde fundaron en 1629 la Nueva Escocia entre los territorios de Terranova y Nueva Inglaterra, siendo los escoceses el mayor grupo étnico de su población. En la actualidad, se estima que hay más de 5 millones de canadienses que descienden de escoceses. También los Estados Unidos, donde emigraron la mayoría en el siglo XVIII tras la batalla de Culloden, en la que se rompieron las estructuras de los clanes, siendo la mayoría de los habitantes de las Highlands que emigraron a las colonias de Virginia y a las Carolinas. En la actualidad se estima que unos 6 millones de estadounidenses descienden de escoceses. Finalmente, la inmigración continuó en el siglo XX hacia Nueva Gales del Sur en Australia, donde 1.8 millones de personas descienden de escoceses. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.